La función del sistema respiratorio es mover el aire desde adentro y hacia afuera de los pulmones. Proporciona una superficie para el intercambio gaseoso. El respiratorio superior consta de la nariz externa, cavidad nasal y faringe. El aire inhalado entra por la cavidad nasal, donde se limpia, calienta y humidifica en su paso por la faringe, que es una región compartida de los sistemas respiratorio y digestivo. Luego de la faringe, el aire entra a la laringe. En donde dos pares de ligamentos, junto con la mucosa que los cubre, forman las cuerdas vocales y vestibular. Estas cuerdas ayudan a prevenir que partículas extrañas entren en el sistema respiratorio inferior. La tráquea se divide en dos bronquios principales. A medida que los bronquios entran a los pulmones, se siguen dividiendo en bronquios más pequeños y después en bronquiolos terminales. Cada bronquiolo terminal se divide repentinamente para formar bronquiolos respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. Cada saco alveolar está formado por un grupo de alvéolos. Los alvéolos están rodeados de capilares pulmonares. Los alvéolos tienen dos tipos de células alveolares: las células tipo 1 y las células tipo 2. Las células tipo 2 producen surfactante pulmonar. Reabsorbe el sodio y agua, lo que evita la acumulación de líquido detrás de los alvéolos. El surfactante pulmonar reduce la tensión superficial. Gracias a esta molécula, el alvéolo es protegido de colapsar internamente. En las células alveolares tipo 1 ocurre principalmente el intercambio de gases en la sangre. Los pulmones son órganos pares que se ubican entre las costillas y contienen propiedades físicas como adaptabilidad, elasticidad y tensión pulmonar. La cavidad torácica contiene y protege los pulmones, además de otros órganos como corazón, vasos sanguíneos, tráquea, esófago y el timo. Sus espacios intercostales están ocupados por músculos. Felicidad conduce cambios volumétricos en torácica. Los músculos de la inspiración son el músculo esternocleidomastoideo, escalenos, intercostales externos, intercostales paraesternales y diafragma. Los músculos de la expiración son intercostales internos, oblicuo externo del abdomen, oblicuo interno del abdomen, transverso del abdomen y recto del abdomen.
En una inspiración normal y tranquila, la contracción del diafragma y de los músculos intercostales externos incrementa el volumen torácico y pulmonar, disminuyendo la presión intrapulmonar hasta aproximadamente 3 milímetros de mercurio. La inspiración forzada, auxiliada por la contracción de músculos accesorios como escalenos y esternocleidomastoideo, disminuye la presión hasta más 20 milímetros de mercurio o menos. La relajación del diafragma y de los músculos intercostales externos, más el retroceso elástico de los pulmones, disminuye el volumen pulmonar y aumenta la presión intrapulmonar hasta aproximadamente un aumento de 3 milímetros de mercurio. La expiración ayudada por la contracción de los músculos abdominales y de los músculos intercostales internos, aumenta la presión intrapulmonar hasta 30 milímetros de mercurio o más. La ventilación es el proceso mecánico que desplaza el aire hacia adentro y luego hacia afuera de los pulmones. Durante la inspiración, la presión intrapulmonar es más baja que la presión atmosférica, y durante la expiración es mayor que la presión atmosférica. La presión intrapleural normalmente siempre es más baja que la presión intrapulmonar, de modo que la diferencia entre ambas mantiene a los pulmones pegados a la pared torácica. La ley de Boyle menciona que la presión de una cantidad de gas es inversamente proporcional a su volumen. Para los gases, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Si mantienes todo lo demás constante y elevas la presión de un gas, su volumen disminuye. Mientras crece el volumen que ocupa un gas, la presión se reduce. Si aplicas la presión sobre un gas, lo que hará es que se comprima, haciendo que ocupe menos espacio. Imaginemos un contenedor rígido que mantiene y mide cuántas veces las partículas de gas chocan contra los costados. Cuanto mayor sea el número de partículas que chocan, mayor será la presión del gas del contenedor. Si achicas el contenedor, lo que harás es comprimir el gas. Las partículas de este chocarán más veces contra los costados por cada segundo, lo que significa que la presión es mayor. Si mantienes constante la cantidad de partículas de gas, pero agrandas el tamaño del contenedor, habrá menos colisiones contra los costados por segundo. Esto implica que hay menor. El aire limpio entra en los pulmones, transporta oxígeno a los alvéolos. La cantidad del gas presente en el aire disuelto en un fluido se puede expresar como presión parcial, la cual se mide en milímetros de mercurio. La presión parcial del oxígeno en el aire dentro de los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono que entra en los alvéolos desde la sangre provoca la concentración de dióxido de carbono en el aire de los alvéolos sea de 40 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono se elimina continuamente de los alvéolos cuando se expira el aire. La sangre procedente del corazón en los extremos arteriales de los capilares pulmonares tiene una presión parcial de oxígeno de 40 o una presión parcial de dióxido de carbono de 45. Por consiguiente, el oxígeno se difunde de los alvéolos a la sangre y el dióxido de carbono se difunde de la sangre a los alvéolos, debido a estas diferencias de presiones parciales. El oxígeno y el dióxido de carbono se difunden hasta que no hay diferencia de presión parcial de sangre y aire. Alcanzando en este punto, no hay más movimiento neto de oxígeno y de dióxido de carbono. Por lo tanto, las terminaciones venosas de los capilares pulmonares, la presión parcial de oxígeno de la sangre y de los alvéolos es de 104 milímetros de mercurio, y la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre y los alvéolos es de 40 milímetros de mercurio. Parte del oxígeno de la sangre se utiliza para alimentar el tejido pulmonar. Consecuentemente, la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial que sale del corazón es de 95 milímetros de mercurio. El oxígeno difunde fuera de las terminaciones arteriales del tejido de los capilares hacia el fluido de los tejidos y luego de las células, mientras que el dióxido de carbono se difunde de las células al tejido del fluido y luego a la sangre debido a las diferencias en las presiones parciales. En las terminaciones venosas de los capilares,
y de los tejidos, la presión parcial de oxígeno de la sangre equivale a la presión parcial de oxígeno del tejido, y la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre equivale a la presión parcial de dióxido de carbono en tejido, con lo cual no hay más movimiento neto de oxígeno o de dióxido de carbono. En este punto, la sangre transporta el oxígeno y el dióxido de carbono a los pulmones. Todos estos intercambios ocurren simultáneamente en el cuerpo. El espirograma muestra los volúmenes y capacidades. Una capacidad pulmonar es la suma de dos o más volúmenes pulmonares. Por ejemplo, la capacidad vital es la suma de los volúmenes de ventilación pulmonar, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Regulación de la respiración. En el bulbo raquídeo se encuentra ubicado el centro inspiratorio, el cual es el encargado de dar órdenes a los músculos intercostales y el diafragma, para que inicien el movimiento responsable de la inspiración. La actividad de este centro se detiene y se inicia cíclicamente toda la vida, es decir, cuando el cuerpo se encuentra en total reposo, el centro inspiratorio sigue enviando órdenes a los músculos. Por otra parte, hay un mecanismo para que dicha inspiración se detenga. De esto se encarga la protuberancia anular, ubicada desde la base del encéfalo en forma de rodilla. En este se encuentra el centro neumotáxico, que es el encargado de enviar al centro inspiratorio impulsos que detienen la inspiración antes de que los pulmones estén demasiado inflados e influya sobre la frecuencia respiratoria. También hacen lo mismo unos impulsos que provienen de los receptores de estiramiento, los cuales